Queridos estudiantes, muy buenas noches. Vamos a comenzar con lo que son, terminar en realidad con lo que son las razones de endeudamiento. Habíamos visto, que las razones de endeudamiento lo que nos mostraban era la situación que tiene la empresa respecto al tema de las obligaciones, cómo está pagando y cuánto representan esas obligaciones respecto a su patrimonio, respecto a su capital, respecto a su activo, etcétera, ¿no? Entonces, ya habíamos revisado estas razones de endeudamiento a largo plazo, y lo que nos faltaba ver eran las razones de cobertura de intereses. ¿Qué son estas razones de cobertura? Están diseñadas para relacionar y ver realmente cómo está cubriendo los servicios financieros nuestra empresa, ¿no? La más tradicional de estas razones de cobertura son precisamente las razones de cobertura de intereses, ¿no? Y su fórmula nos dice es el ingreso antes de impuestos y gastos de intereses dividido entre los gastos por intereses. Y esto nos da un número de veces, ¿no? ¿Cuántas veces representa, digamos, el gasto de intereses, el ingreso respecto al gasto de los intereses, ¿no? Vayámonos al ejemplo, en nuestro ejemplo que hemos estado haciendo de Toyosa. Y decimos, la razón de cobertura de interés es el ingreso antes de impuestos y gastos de intereses dividido entre los gastos de intereses. Entonces, para este caso yo ya lo había visto, pero lo vamos a volver a hacer. Decimos, necesitamos la utilidad neta antes de impuestos y gastos de intereses. Entonces, vamos a buscar esa información en el estado de resultados y nos topamos con que tenemos solamente utilidad neta después de la reserva legal, utilidad neta del ejercicio, y no tenemos la utilidad antes de impuestos. Antes tenemos lo que son impuestos, tasas y patentes, pero no sabemos esto a qué se refiere, no tenemos un desglose, ¿no? Entonces, acá lo que podemos hacer es hacer, una estimación o una aproximación y decimos, nuestra utilidad neta, ¿no? Que sería la utilidad neta del ejercicio. Le vamos a aumentar lo que son los gastos financieros, tampoco tenemos el detalle de que sean solo intereses, pero tenemos gastos financieros, están acá. Le vamos a aumentar este monto, los gastos financieros. Como estaba con negativo, le vamos a poner otra vez negativo para que nos dé positivo. El IVA vamos a hacer una aproximación, es decir, de esos 10 millones, el IVA debe ser el 25%, porque eso se refiere antes de impuestos, ¿no? Entonces sacamos esto, ahora le sumamos a este monto que era la utilidad neta, los gastos financieros más los impuestos, y nos va a dar la utilidad antes de impuestos y de gastos financieros. Dividimos entre los gastos por intereses, pero en este caso solo tenemos gastos financieros, lo mismo que serían los 61 millones, y de esta división de los 74 dividido entre 61, que nos da la fórmula, deberíamos hacer por 100, ¿no? Aquí es por 100, pero en este caso estamos utilizando, en este caso no es por 100, sino es el número de veces, ¿no? Entonces aquí nos dice, es 1.2 veces representa la utilidad antes de impuestos respecto a nuestros gastos por intereses. Eso nos está diciendo. Entonces, para poner nuestra conclusión, podríamos decir, por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, la cobertura de los intereses es de 1.2 veces. Es decir, que la utilidad representa 1.2 veces respecto a los gastos financieros, ¿no? O también podríamos decir, el número de veces que se ha cubierto los gastos financieros es de 1.2 veces respecto de la utilidad. Y esto nos demuestra de que tenemos bonos, que la empresa ha emitido bonos y tiene bonos en circulación por 299 millones de bolivianos, ¿no? Muy bien, con esto hemos terminado las razones de endeudamiento. Vámonos ahora a las siguientes razones, que son las razones de rentabilidad. ¿Qué son estas razones de rentabilidad? Están también como parte del análisis vertical, y esas razones, como dice su nombre, de rentabilidad, nos muestran la rentabilidad, la utilidad o la pérdida. Entonces son bien importantes. ¿Por qué? Porque nos miden la capacidad de generación de utilidades de la empresa, ¿no? Las utilidades que nos miden cómo está creciendo o no creciendo nuestra empresa. Entonces, estas razones de rentabilidad nos miden el fracaso o el éxito en la administración de los recursos, ¿no? Cómo han trabajado nuestros administradores, si han podido generar o no utilidad en nuestra empresa. Entonces, las medidas de rentabilidad se relacionan los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el patrimonio neto. Se presta especial atención a la rentabilidad, pues cuando tenemos que nosotros prestarnos plata, tenemos que tener una buena razón de rentabilidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos nosotros utilidades, no podríamos captar financiamiento, porque si no, ¿con qué vamos a pagar los intereses, no? Entonces, por eso es muy importante las razones de rentabilidad. Una de las primeras razones, y una de las más simples y más importantes también, es la razón de rentabilidad del margen bruto. ¿Qué nos muestra? Nos muestra la rentabilidad que se obtiene en relación a la utilidad bruta en ventas.
y se lee en porcentaje. Es decir, nos muestra el porcentaje de utilidad que se gana en la venta de cada producto. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo he comprado un celular en 500 bolivianos, lo he vendido en 1000, mi margen de utilidad va a ser el 100%. ¿Qué significa? Ese porcentaje es el 100% de margen de utilidad. Si lo he vendido en 75, entonces tendré el 50% de utilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos calcula, ¿no? Incluso esto nos está mostrando, digamos, cuál es la política de la empresa, ¿no? Podría ser que yo digo, bueno, todo lo que estoy comprando, importando, le voy a aumentar un margen de utilidad del 20, del 30, del 50%, ¿no? Eso nos está mostrando esta razón. Ahora lo vamos a ver en nuestro ejemplo. Y tenemos aquí nuestro ejemplo y estamos en razón de rentabilidad, la razón de rentabilidad del margen bruto. En este caso tenemos la utilidad bruta en ventas, vamos a volver a calcular para el 2018 y 2017 y nos dice la utilidad bruta en ventas. ¿De dónde sacamos esto? Del estado de resultados. ¿Dónde está nuestra utilidad bruta en ventas? Aquí está. Para el 2018 era 245 millones y nuestras ventas netas son estas, ¿no? ¿Por qué se llaman ventas netas? Porque no es el total facturado, es el neto menos el 13%. Y eso lo tenemos precisamente en la cuenta ventas, o como acá son varias ventas, ¿no? Venta de vehículos, de aceite, servicios, entonces ahí están nuestras ventas netas. Aquí dividimos este monto, dividido entre esto, tendríamos que hacerlo por 100, pero otra forma de hacerlo es ponerle en el Excel, ponerle este porcentaje para que nos salga directamente el 24%. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018, la razón de rentabilidad del margen bruto alcanza al 24%. Es decir, que nuestra rentabilidad que nuestra empresa tiene una rentabilidad bruta del 24%. O también podemos decir que nuestra empresa, Toyosa, obtuvo el 24% de utilidad bruta respecto a las ventas, ¿no? Ahora, veamos cómo le ha ido en el 2017. Entonces podemos sacar lo mismo del 2017 y decimos la utilidad bruta en ventas respecto a total de las ventas y nos da el 27%. ¿Qué significa? El 2017 estaba mejor, ¿no? Tenía una más alta rentabilidad bruta. Tenía la utilidad bruta sobre ventas era el 27%, ahora ha disminuido al 24%. Eso nos tiene que alertar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha disminuido? ¿No? Vámonos al siguiente índice. Vamos a explicarlo primero y decimos la razón de rentabilidad del margen operativo. Nos muestra la rentabilidad obtenida por unidad monetaria en relación a la utilidad neta en operaciones. Representa las utilidades netas en operaciones que gana la empresa en el valor de cada venta. Es decir, la utilidad neta en operaciones dividido entre las ventas netas por 100. Vayámonos al ejemplo. La rentabilidad del margen operativo, como dices, en operaciones, ¿no? Aquí yo lo había calculado, pero lo vamos a volver a calcular con ustedes para las gestiones 2018 y 2017 y decimos utilidad neta en operaciones. Eso lo tenemos en nuestro estado de resultados y vámonos a la utilidad neta en operaciones. En este caso es una pérdida neta en operaciones, ¿no? Las ventas netas las tenemos acá, ventas netas serían 1.028.000 o 1.028 millones y nos da menos 2.4%. ¿Qué significa? ¿Esto es una utilidad o es una pérdida? Esto es una pérdida en este caso, ¿no? ¿Cómo vamos a decir y representar eso? Decimos en el periodo terminado, porque estamos hablando de la utilidad de rentabilidad, dice la empresa obtuvo una pérdida operativa del 2.36% o 2.4%, ya redondeando, con respecto a las ventas, ¿no? Es decir, el margen operativo con respecto a las ventas es de negativo, menos el 2.36%, ¿no? Es decir, que tenemos una pérdida en operaciones del 2.36%. En vez de ganar, estamos perdiendo por el giro de nuestra empresa, ¿no? Lo que nos está finalmente dando una ganancia, se dan cuenta aquí, es los otros ingresos o gastos, ¿no? Eso es lo que nos está ganando. Ahora vámonos al 2017. ¿Qué habrá pasado el 2017? Lo haremos rápidamente para el 2017 y decimos que para el 2017 vámonos a la pérdida en operaciones. Habrá pérdida, aquí está pérdida también a decir, pero es menos, ¿no? La pérdida. Y vámonos a las ventas netas, en este caso son 895 millones, y teníamos 1.4% de pérdidas el 2017, y ahora ha aumentado nuestra pérdida, ¿no? Entonces está complicado la situación de Toyosa. ¿Qué está pasando? Entonces hay que hacer un análisis más profundo en este caso, ¿no?
Vámonos al siguiente índice de rentabilidad. Esta razón de rentabilidad se refiere al margen neto. ¿Qué nos muestra? Nos muestra el porcentaje de utilidad después de impuestos, es decir, la rentabilidad total obtenida por unidad monetaria vendida, ¿no? Incluye todos los conceptos que genera la empresa, ingresos o gastos. Aquí ya no solamente es operativo, sino también es todo lo que es no operativo, ¿no? Y aquí, mientras mayor sea el porcentaje, significa que es mayor la rentabilidad, por lo tanto es mejor, ¿no? Entonces, vámonos a nuestro ejemplo. Rentabilidad de margen neto, decimos, esa es nuestra fórmula. Para el 2018 vamos a calcular, dice, la utilidad después de impuestos. ¿Dónde está? En el 2018, la utilidad después de impuestos. Aquí tenemos nuestra utilidad neta del ejercicio, ¿no? Después de impuestos, y vamos a ver cuántos serán nuestras ventas netas, ¿no? Ya habíamos calculado, teníamos 1.028 millones. Entonces, igual, de la misma manera, dividimos entre este monto y lo vamos a convertir en porcentaje, ¿no? Ahí tenemos 1%, vamos a hacer un poquito más y decimos es el 1%, ¿no? Entonces, podemos decir, en el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, el margen o la razón de rentabilidad neta es del 1% respecto a las ventas, ¿no? Respecto a las ventas netas. Ventas, ¿no? Entonces ahí tenemos una forma de decirlo. O podríamos decirlo de otra manera y podríamos decir que en el periodo terminado el 31 de diciembre, la empresa obtuvo el 1% de utilidad neta respecto a las ventas. ¿No? Respecto a las ventas. O también podríamos decir, otra forma de decirlo, es que de las ventas queda un margen de utilidad neta del 1%, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que de cada 100 bolivianos que nosotros vendemos, 1% es nuestra utilidad neta. Eso nos está diciendo, ¿no? O sea, esto está incluyendo todos los esfuerzos que hemos hecho. ¿Será suficiente un 1% de utilidad neta? ¿No? ¿O no será suficiente? ¿No? ¿Cómo será? Bueno, eso incluso lo podríamos comparar como antes les había comentado, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto de rentabilidad voy a tener? ¿Me convendrá poner mi plata en esta empresa Toyosa o no me convendrá? O tal vez me conviene mejor ponerlo en un depósito a plazo fijo o en un no sé, en un bono, en otro tipo de activo financiero, ¿no? Entonces aquí ya puedo comparar incluso, porque la rentabilidad es muy baja, ¿no? Es del 1% respecto al total de las ventas. De cada 100 bolivianos que vendo, un pesito gano, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Seguiremos con el siguiente índice y vámonos al índice sobre la rentabilidad sobre el patrimonio neto. ¿Qué nos dice? Mide el rendimiento de la inversión que tienen los propietarios en la empresa. Cuanto mayor es el porcentaje, mayor es la rentabilidad de la inversión. Esto ya es más directamente lo que decíamos, ¿no? Yo como, digamos, propietario de la empresa he puesto mi plata. Entonces quiero saber cuánto es la rentabilidad respecto al patrimonio. Entonces, vamos a calcular en nuestra empresa. ¿Cuánto es su rentabilidad de los socios de la empresa Toyosa, ¿no? Entonces aquí tenemos y decimos, vamos a hacer nuestro cálculo para la gestión 2018 y decimos, necesitamos la utilidad después de impuestos del 2018, ¿no? Y el patrimonio neto. Entonces vámonos a la utilidad después de impuestos. ¿Dónde está? Esa sería nuestra utilidad neta, ¿no? Entonces aquí está la utilidad neta después de impuestos y vámonos a el patrimonio. ¿Dónde está el patrimonio? Eso lo vamos a encontrar en nuestro balance general. Entonces ahí está nuestro patrimonio. Y lo vamos a
multiplicar, dividir esto respecto a esto y wow, ¿qué ha pasado? Lo vamos a poner en porcentajes y tenemos que es el 2%, a ver, vamos a ver, incluso el 1.7%, entonces podemos decir, en el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, la rentabilidad sobre el patrimonio es del 1,7%. ¿Qué significa? Que si yo he puesto mi plata 100 pesos, 1.7 bolivianos, o sea, digamos 2 pesos tengo de rentabilidad, ¿no? ¿Me convendrá? ¿No me convendrá? ¿Cómo será? ¿Qué harían ustedes si fueran socios de la empresa? Otra forma de decirlo es decir también que podríamos decir que en el periodo terminado el 31 de diciembre, ¿no? En el periodo terminado el 31 de diciembre del 2018, el beneficio que se obtuvo respecto al patrimonio o rentabilidad, ¿no? Que se obtuvo respecto al patrimonio es del 1,7%, muy bajito, ¿no? ¿Cómo habrá sido el año pasado? Eso también lo podremos calcular. Vámonos al penúltimo índice, ya estamos terminando, vámonos al penúltimo índice. Razón de rentabilidad sobre activos. ¿Qué nos mide esto? Lo mismo, la rentabilidad respecto a el activo total, ¿no? Al activo total, en este caso, perdón, nada que ver con esto respecto al activo total directamente, ¿no? Y nos determina la efectividad de la administración para producir utilidades con los activos con los que cuenta la empresa, ¿no? Mientras mayor sea el porcentaje, es más efectiva la empresa, no mucho más efectiva. Entonces aquí tenemos utilidad después de impuestos, dividido entre el total del activo por 100. Vámonos al ejemplo, ¿no? Aquí tenemos nuestro ejemplito y tenemos para el 2018, vamos a calcularlo. ¿Cuánto será? Vámonos a la utilidad después de impuestos, que en este caso es nuestra utilidad neta, ¿no? Vámonos a la utilidad neta. Y el total del activo fijo. ¿Cuánto será nuestro activo fijo? Vámonos al balance. Y tenemos el total del activo fijo, aquí está, ¿no? Solo activo fijo. No, estamos primero, vamos a ver, no nos confundamos porque son dos razones diferentes, ¿no? La razón de rentabilidad sobre activos y la razón de rentabilidad sobre el activo fijo. Entonces, nos toca hacer solamente sobre activos primero, inicialmente. Entonces, vámonos al de sobre activos, ¿no? Sobre activos, aquí estamos. Entonces, vamos a decir sobre activos, tenemos del 2018, la utilidad después de impuestos, estamos adelantándonos, la utilidad después de impuestos, es decir, la utilidad neta, dividido entre el total del activo. Ahora sí, vámonos al total del activo. ¿Dónde está el total del activo? Aquí estamos. ¿Cuánto será la rentabilidad? Por 100, dividido entre esto. Como decíamos, esto también lo podemos hacer por 100. Vamos a ver cómo nos va. Y ahí tenemos, nos da el 1%, ¿no? Entonces podemos ponerle 0.6 en realidad, ¿no? Ya podríamos redondear al 1% quizás, pero es bien bajito, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? En el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, la rentabilidad de la empresa sobre el activo total es del 0,6%. Es decir, que no es ni el 1%, ¿no? No es ni el 1%. Que significa que de cada 100 bolivianos que tenemos en todos nuestros activos, ¿qué son los activos? Es lo que nosotros tenemos, digamos, hemos comprado, tenemos en efectivo, nuestros cuentas por cobrar, nuestros activos fijos, todo, que utilizamos como recursos para poder movilizarnos, trabajar y para que nuestra empresa pueda producir. De cada 100 pesos, ni siquiera 1% es la rentabilidad, ¿no? Es el 0.6%. Otra forma de decirlo es que en el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, la empresa obtuvo, o Toyosa podríamos poner aquí,
Toyosa S.A. obtuvo el 0,6%, ni el 1%, de rentabilidad con respecto al activo total, ¿no? Con respecto al activo total. Vámonos al último índice. Y el último índice nos dice, es muy parecido al que ya vimos, solo que este está sobre el activo fijo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice sobre el activo fijo? Después de impuestos, después de intereses, obviamente, nos muestra la efectividad de la administración para producir utilidades con los activos fijos con los que cuenta la empresa, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el porcentaje, quiere decir que mayor utilidad tiene respecto a sus activos fijos. Entonces, vámonos a nuestra empresa para ver este índice, ¿no? Rentabilidad sobre el activo fijo. Para el 2018 ya teníamos la utilidad después de impuestos, ahora vámonos al activo fijo, ahora sí es activo fijo. Y aquí teníamos una línea específica del activo fijo. ¿Dónde está nuestro activo fijo? Aquí está, ¿no? Bueno, ahora nos toca ver cuánto es el activo fijo, estábamos viendo, ¿no? Tenemos aquí en el activo fijo 391 millones. De la misma manera aquí dividimos este monto entre este monto, lo podemos ahora sí volver en porcentajes. Botón derecho, ponemos porcentaje y nos dice que es el 3%, ¿no? Entonces aquí podemos decir, en el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, la empresa obtuvo una rentabilidad del 3% respecto a sus activos totales. ¿Qué significa? Que de cada 100 bolivianos que ha invertido en activo fijo, o sea, de sus activos fijos en realidad, ¿no? Que ha invertido 3 pesos ha tenido de rentabilidad, ¿no? Eso es lo que nos dice. Bueno, con esto hemos concluido. Un abrazo, queridos, y cuídense mucho. Bendiciones.